¿Por qué alguien que no tenía casi nada, decidiría regalar lo poco que le quedaba? Y, aún más misterioso, ¿cómo fue que este simple gesto se convirtió en el punto de inflexión más sorprendente de su vida? Si alguna vez has sentido que estás haciendo todo bien, pero nada sucede, esta historia podría ser exactamente lo que necesitas escuchar hoy. En este video descubrirás cómo un pequeño acto puede abrir puertas gigantes. Esta historia te mostrará cómo la fe en tiempos de escasez puede generar resultados que parecen humanamente imposibles. ¿Y por qué Dios a veces espera un solo paso, incluso uno doloroso, para cambiarlo todo? Demostrará lo que muchos olvidan: un poco en las manos adecuadas nunca es demasiado poco. Y antes de continuar, piensa, ¿qué harías si estuvieras en tu límite? ¿Tendrías el coraje de entregar algo que parece insuficiente? ¿Y si ese pequeño detalle fuera la clave de un todo que ni siquiera puedes imaginar? Quédate conmigo hasta el final, porque esta respuesta podría transformar la manera en que ves tus desafíos hoy. Solo tenía una opción: renunciar a lo poco que le quedaba o aferrarse a ello como si fuera su último refugio. Y es precisamente aquí donde surge la pregunta: ¿por qué alguien que ya no tenía casi nada decidiría renunciar a lo que parecía indispensable? Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, algo se estaba preparando sin que él se diera cuenta, algo tan inesperado que cambiaría por completo su historia. Quizás tú también has experimentado este conflicto silencioso, cuando todo a tu alrededor parece disminuir, cuando los recursos se acaban, cuando la esperanza desaparece y, sin embargo, una voz dentro de ti insiste en seguir creyendo. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de este impulso? Lo que sucedió después de ese gesto simple e improbable no tiene sentido según la lógica humana. Pero eso es precisamente lo que hace que esta historia sea imposible de ignorar, e imposible de no seguir hasta el final. Su nombre era Tobías, un hombre sencillo, de esos que casi nadie nota cuando pasa por la calle. Humilde, trabajador, siempre haciendo lo posible para mantenerse de pie, pero últimamente, la vida parecía empeñada en ponerlo de rodillas. Había perdido algo que para él era más valioso que cualquier riqueza: su estabilidad, primero, el trabajo que sostenía su hogar. Después, la pequeña esperanza que aún guardaba en el corazón. Y por último, la fe, esa que siempre lo acompañó en los peores momentos. Ahora, todo eso parecía haberse desvanecido. Tobías no tenía dinero. Las cuentas se acumulaban como sombras que lo seguían a todos lados. Las puertas, antes entreabiertas, ahora se cerraban una tras otra: oportunidades perdidas, entrevistas fallidas, promesas que nunca se cumplieron. Cada día despertaba con la misma pregunta quemándole el pecho: ¿por qué a mí? Y aunque intentaba ser fuerte, la verdad era que se sentía agotado. Cansado de luchar. Cansado de fingir que estaba bien. Cansado de esperar un milagro que parecía nunca llegar. Pero, a pesar de todo, había algo en Tobías que lo hacía especial: era como cualquiera de nosotros. Alguien tratando de sobrevivir, intentando encontrar luz en medio de tanta oscuridad. Y es justamente ahí, en esa fragilidad, donde comienza su verdadera historia. Creía haber tocado fondo, pero descubrió que aún había algo más. La crisis que atravesaba no era solo financiera, era una mezcla de pérdida,
miedo y un silencio interior que parecía acentuarse cada día. La sensación de soledad, incluso rodeado de gente, se volvió constante. Y fue esta combinación la que lo llevó al límite. El dolor emocional provenía de no saber qué hacer. El dolor espiritual, de sentir que sus oraciones no eran lo suficientemente fuertes como para alcanzar el cielo. Y el dolor familiar, de darse cuenta de que solo podía ofrecer preocupación a sus seres queridos. Era un ciclo difícil, y ya no tenía la energía para fingir que todo estaba bien. Cuando empezó a mirar lo que le quedaba, se dio cuenta de la magnitud de su escasez. Solo tenía una pequeña cantidad ahorrada, tan pequeña que parecía casi humillante llamarla ahorros. También se aferraba a una última oportunidad, una de esas que, una vez perdidas, nunca regresan. Y había un alimento sencillo, casi simbólico, que representaba más esperanza que sustento. Todo lo que tenía era poco. Muy poco. Y precisamente por ser tan poco, tenía un peso enorme. Era todo lo que le quedaba. Era la línea entre seguir intentándolo o aceptar que había perdido. Y en ese preciso punto, donde casi no existía nada, algo silencioso empezó a moverse dentro de él, todavía imperceptible, pero a punto de transformarlo. Fue precisamente cuando se dio cuenta de lo poco que le quedaba que una sensación diferente empezó a inquietarlo por dentro. No era lógico, no tenía sentido, y quizá por eso era tan difícil de ignorar. Era como si algo en su corazón lo llamara a renunciar a lo que le quedaba. Ni una pieza, ni una parte, sino todo. La reacción inicial fue de resistencia. ¿Por qué esto? Pensó, era todo lo que le quedaba, lo que lo mantenía en pie, lo que representaba su último intento por evitar el colapso total. La idea parecía absurda, casi irresponsable. Temía que, al renunciar a ese poquito, se quedaría completamente vacío, sin seguridad, sin rumbo, sin nada. La lucha interna se agudizó. Discutía consigo mismo, buscando la lógica donde solo había fe. ¿Y si termino sin nada? ¿Y si lo interpreto mal? ¿Y si esto es solo una ilusión creada por la desesperación? La duda era grande, y el miedo aún mayor. En oración, intentó explicarle sus preocupaciones a Dios, como si Dios no las conociera en detalle. Habló de su miedo al fracaso, de su inseguridad, de la sensación de haber perdido demasiado. Preguntó si realmente necesitaba renunciar precisamente a lo que aún lo mantenía esperanzado. En el fondo, sabía la respuesta. No se trataba del valor de lo que poseía, sino de la confianza. Pero admitirlo era difícil. El espectador, al oír esto, inevitablemente piensa, ¿tendría yo el valor de hacer lo mismo? Y fue esta pregunta tácita la que empezó a dar forma al siguiente paso que daría. Tras luchar tanto consigo mismo, finalmente tomó la decisión. Tomó lo poco que le quedaba, su último recurso, el símbolo de su última fuerza, y se dispuso a renunciar a ello. Por difícil que fuera, había una silenciosa certeza en su interior de que debía hacerlo. No porque fuera cómodo, sino porque era necesario. Mientras caminaba, seguía cuestionándolo todo. Y a los ojos de los demás, lo que estaba a punto de hacer no tenía ningún sentido.
quienes presenciaron su comportamiento lo encontraron extraño. Algunos incluso comentaron que exageraba, que era una locura renunciar a lo poco que le quedaba. Pero no intentó explicarlo. ¿Cómo iba a explicar algo que ni siquiera él mismo comprendía del todo? Cuando finalmente se dio un poco, sintió una mezcla de vacío y alivio. Fue como si le hubieran arrancado una parte y, al mismo tiempo, la hubieran liberado. Le dolía el corazón, pero en medio del dolor había una paz inesperada, una paz que no provenía de la lógica, sino de la confianza. De regreso, se dio cuenta de que, en apariencia, nada había cambiado. Las facturas seguían ahí, los problemas seguían existiendo, la vida parecía exactamente igual. Pero en su interior, algo comenzaba a reorganizarse. No regresó con esperanza, sino con paz, y esa fue la primera señal de que algo más grande se movía. Y fue precisamente en ese regreso, en ese silencio tras la entrega, que comenzó lo imposible. Los días posteriores al parto fueron los más difíciles. Se despertaba esperando alguna señal, algún cambio, alguna respuesta, pero nada ocurría. El mundo seguía igual, y la vida parecía aún más pesada. Cada mañana, se preguntaba si había hecho lo correcto. ¿Renunciar a lo poco que tenía fue una decisión sabia? ¿O había cometido el mayor error de su vida? Ese silencio dolía. No era solo la ausencia de respuesta, era la sensación de caminar a ciegas. Recordaba la paz que sintió al rendirse, pero ahora esa paz parecía lejana. Los problemas seguían llamando a la puerta. Las facturas no desaparecían. El hambre no esperaba. La presión aumentaba. Y, en el fondo, luchaba con una pregunta que intentaba evitar: ¿de verdad Dios lo escuchó? Cada día, la tentación de rendirse se hacía más fuerte. Veía a su alrededor a la gente seguir adelante con sus vidas, mientras que la suya parecía atrapada en un ciclo de intentos fallidos. Era difícil mantener la fe cuando todo a su alrededor le gritaba lo contrario. Y este conflicto interno consumía su energía, su coraje y su esperanza. Pero lo que no sabía era que, en ese silencio, algo se estaba preparando. No era abandono, era construcción. No era descuido, era un proceso. Lo que le parecía inmovilidad era, en realidad, un movimiento invisible. Una preparación que no podía ver, pero que ya estaba sucediendo. Aún así, era imposible no sentir el peso de aquellos días. Siguió caminando, aún sin comprender. Siguió rezando, aún sin oír respuesta. Siguió esperando, aún sin ninguna señal. Y fue precisamente este periodo, este intervalo aparentemente vacío, lo que moldeó algo en su interior. Algo que no habría nacido sin silencio, sin espera, sin dolor. Pensó que no pasaba nada, pero lo extraordinario ya se estaba alineando, pieza por pieza, en un lugar que sus ojos aún no podían alcanzar. Ya no sabía qué esperar. Tras tantos días enfrentándose al silencio, al miedo y a la incertidumbre, su corazón estaba cansado, pero no roto. Siguió adelante, incluso tropezando por dentro. Fue precisamente en ese estado, frágil, exhausto, casi desanimado, que algo empezó a moverse. Era una mañana normal.
No esperaba nada más que la agotadora rutina a la que se enfrentaba. Estaba sentado, pensando en cómo reorganizar lo poco que tenía para intentar sobrevivir otra semana, cuando oyó que lo llamaban. Una voz familiar, pero distante, casi olvidada por el tiempo. Levantó la vista lentamente, sin crear expectativas, pensando que sería solo otra conversación superficial. Pero no lo fue. La persona que lo llamaba era alguien con quien no había hablado en años. Un antiguo colega, alguien que conocía parte de su historia, pero no tenía ni idea de lo que estaba pasando. El reencuentro fue inesperado, casi incómodo al principio. No quería exponerse, no quería explicar su situación. Pero la conversación, de alguna manera, fluyó con naturalidad. Era como si ese encuentro hubiera sido planeado a propósito, no por casualidad. Durante la conversación, su antiguo compañero mencionó un proyecto que estaba a punto de comenzar. Era algo sencillo, pero sólido. Y necesitaba a alguien de confianza, comprometido, dispuesto a dar lo mejor de sí. No conozco a nadie que encaje mejor que tú, dijo. La frase resonó en su interior. Guardó silencio un momento, intentando procesarla. Después de tantos días esperando una señal, esta invitación parecía demasiado buena para ser verdad. Pero antes de que pudiera reaccionar, llegó el momento inesperado. Sé que quizás estés pasando por un momento difícil. Si quieres, empieza hoy mismo. Te ayudaré con lo que necesites. Ese gesto, tan sencillo para quien lo ofreció y tan enorme para quien lo recibió, lo dejó sin palabras. Fue como si, de repente, todo lo que había estado cerrado comenzara a abrirse lentamente. No esperaba ayuda. No esperaba una oportunidad. No esperaba nada en absoluto. Y, sin embargo, allí estaba. Una invitación. Una oportunidad. Una puerta. Cuando aceptó, su corazón se llenó de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No era euforia, no era la solución completa a todos sus problemas. Era solo una chispa. Pero a veces una chispa basta para reavivar todo. Mientras caminaba para comenzar su primer día en esta nueva oportunidad, recordó la ofrenda que había hecho días atrás. Lo poco que había dado, lo poco que le había dolido dar. Era imposible no conectar una cosa con la otra. Quizás esa ofrenda realmente había sido el comienzo de algo. Quizás ese acto había movido algo en el reino invisible. No podía demostrarlo, pero lo presentía. Su corazón lo sabía. La oportunidad no parecía grandiosa para un extraño, pero para él era enorme. Era dignidad. Era un nuevo comienzo. Era una oportunidad para respirar de nuevo. Y, más aún, era un recordatorio silencioso de que Dios actúa precisamente cuando todo parece estancado. Mientras colaboraba con el proyecto y se dedicaba con entusiasmo, empezó a notar detalles que confirmaban esta impresión. Pequeños eventos que encajaban con precisión, casi al milímetro. Aparecían las personas adecuadas. Palabras pronunciadas en el momento justo. Ayuda que llegaba de donde nunca la pediría. Era como si algo más grande lo estuviera organizando todo entre bastidores. Y, poco a poco,
empezó a comprender que nada de eso era casualidad. Cada paso parecía parte de un camino cuidadosamente preparado. La esperanza creció porque, por fin, comprendió, Dios trabaja donde los ojos humanos no pueden ver. El espectador lo siente con él, esa sensación de que algo nuevo emerge, aunque sea pequeño. La primera puerta se abre, y con ella un brillo diferente aparece en sus ojos. No es el final, ni el milagro completo, pero es el comienzo claro, suave y fuerte de lo imposible que empieza a suceder. La primera puerta se había abierto, y con ella una tímida esperanza resurgió en él. Pero aún no imaginaba que esta pequeña oportunidad sería solo el comienzo de algo mucho mayor. Lo que estaba a punto de suceder superaría cualquier expectativa humana. Era como si Dios hubiera esperado el momento exacto en que su corazón se rindiera por completo para comenzar una obra imposible. Tras unas semanas trabajando en el nuevo proyecto, empezó a destacar. Su compromiso, su honestidad y su disposición a ayudar sin quejarse eran notables. No era fuerza ni talento extraordinario, sino gratitud. Sabía de dónde venía, sabía cuánto había perdido, conocía el peso de esa oportunidad. Y eso transformó su forma de abordar cada tarea, por pequeña que fuera. Un día, el responsable del proyecto pidió hablar con él en privado. Pensó que tal vez había hecho algo mal o que el proyecto había llegado a su fin. Su corazón latía con fuerza. No quería perder lo que acababa de empezar. Pero la conversación dio un giro completamente inesperado. El líder explicó que, gracias a su desempeño y la confianza que inspiraba, se estaba abriendo una vacante más grande dentro de la empresa, una vacante que requería a alguien comprometido y honesto. Sin rodeos, dijo, te queremos. Guardó silencio. La oferta no era solo un trabajo, era estabilidad, era un futuro, era una dignidad restaurada. Un salario que nunca imaginó ganar. Beneficios que nunca tuvo. Un puesto que cambió por completo su realidad. Pero no terminó allí. Por primera vez en meses, recibió una llamada de un familiar al que había perdido hacía mucho tiempo. Una conversación ligera y sincera, llena de cariño y añoranza. Poco a poco, lo que parecía irreconciliable se iba restaurando. Su corazón, antes tan apesadumbrado, comenzaba a sanar. No solo financiera o profesionalmente, sino también emocional, familiar y espiritualmente. Una tarde, mientras caminaba a casa, recibió un mensaje inesperado, alguien que le debía dinero durante años, y de quien incluso se había olvidado, le enviaba la cantidad adeudada, con intereses, como disculpa. Miró su teléfono con lágrimas en los ojos. Era como si Dios le devolviera cada pieza perdida, en pequeñas oleadas que se sucedían una tras otra. Y entonces llegó el momento más memorable de todos. En su nuevo trabajo, después de unas semanas, los directores de la empresa lo convocaron a una reunión. Entró con humildad, sin imaginar el motivo. Le explicaron que la empresa se estaba expandiendo y que necesitaban a alguien de confianza para dirigir la nueva unidad. Sus palabras fueron directas: vimos tu carácter. Vimos tu dedicación. Vimos tu trayectoria. Te queremos como supervisor de este nuevo sector. Apenas podía creerlo.
Esto no era solo un ascenso. Era una transformación. Era una multiplicación. Era la vida diciéndome, claramente, vi tu poquito. Ahora recíbelo todo. Inmediatamente recordó lo que había regalado. Lo poco que tanto le había dolido. La lucha interior. El miedo. La sensación de estar perdiendo algo valioso. Y ahora, al ver todo lo que recibía, comprendió la verdad más profunda de todas, lo poco que era se convirtió en todo. Los días siguientes estuvieron marcados por testimonios aún más contundentes. Problemas que antes parecían enormes se hicieron pequeños. Las heridas emocionales comenzaron a cerrarse. Su fe, antes débil e inestable, ahora crecía como un árbol que finalmente había echado raíces. El gran punto de inflexión no fue solo una bendición, fue una respuesta completa. Fue como si Dios hubiera estado esperando la entrega, el acto de confianza, el momento en que renunciara a lo poco que tenía para liberar lo mucho que siempre había estado preparado. Y comprendió profundamente que la recompensa no era solo material, emocional o familiar. La mayor recompensa fue comprender que Dios nunca había abandonado nada. Dios estaba construyendo todo. Silenciosamente. Invisiblemente. En el momento perfecto. El cambio no fue suerte. Fue propósito. Fue una promesa cumplida. Fue multiplicación. Con el tiempo, y viviendo ya una realidad completamente distinta a la que lo había aplastado meses antes, comenzó a reflexionar sobre todo lo sucedido. No solo sobre las bendiciones, el ascenso, la sanación familiar o las oportunidades inesperadas, sino, sobre todo, sobre el viaje interior que tuvo que afrontar para llegar allí. Si alguien le preguntaba cuál fue el punto de inflexión, no dudaba. No decía que fue el nuevo trabajo, ni la ayuda que recibió, ni siquiera el reencuentro con personas importantes. Diría que todo comenzó cuando decidió renunciar a lo poco que tenía. En sus palabras, ese salto de fe fue el momento en que dejó de depender de su propia fuerza y comenzó a confiar en algo más grande. Ahí fue donde comenzó el verdadero cambio, no exterior, sino interior. Se dio cuenta de que mientras se aferrara desesperadamente a lo que representaba seguridad, Dios no podía derramar nada nuevo. Solo cuando abrió la mano, por muy doloroso que fuera, la vida comenzó a moverse. Admitió que casi se dio por vencido. Que durante días creyó haber cometido un error. Que el silencio lo lastimó profundamente. Pero al mirar atrás, comprende que ese silencio fue una preparación. Cada puerta cerrada allanaba el camino hacia la correcta. Cada lágrima regaba una fe que ni siquiera sabía que tenía. Cada espera fortalecía algo que, más tarde, sería imposible de romper. También comprendió que la recompensa no era solo lo que recibía. La mayor transformación fue descubrir que Dios no obra con prisa, sino con precisión. Que no olvida ningún gesto, ninguna ofrenda, ningún paso de confianza. Que la fe no se trata de ver, se trata de seguir caminando incluso en la oscuridad. Si no hubiera confiado en ese momento, dijo, me habría perdido el milagro que ya se estaba preparando. Me habría dado por vencido antes de ver lo que Dios estaba preparando. Me habría quedado estancado en lo poco,
sin experimentar nunca el todo. Esta reflexión no era solo sobre él. Era un recordatorio para cualquiera que estuviera pasando por algo similar. Quería que la gente comprendiera que a veces un milagro está a un paso de distancia, pero ese paso es precisamente el que más les asusta. Es el paso de la rendición. Es el paso de la fe. Es el paso que parece no tener ningún sentido, hasta que todo empieza a tenerlo. Concluyó diciendo que nunca imaginó que su dolor, su carencia, su insignificancia, se usarían como puerta de entrada a algo tan grandioso. Y que, hoy, no solo agradece lo que recibió, sino también el proceso que lo transformó. Porque ahora lo sabe, ninguna ofrenda es demasiado pequeña cuando se pone en las manos de Dios. Quizás tú también estés pasando por un momento en el que lo poco que tienes no te parece suficiente. Quizás estés cansado de luchar, cansado de esperar, cansado de aguantar mientras todo a tu alrededor parece desmoronarse. Quizás tu fe está menguando, casi desvaneciéndose, y te preguntas si aún vale la pena creer. Pero escucha, Dios no necesita mucho para hacer lo imposible. Solo necesita lo que tienes hoy, aunque sea poco, aunque sea frágil, aunque parezca insignificante. Es precisamente cuando sientes que te faltan fuerzas que Él empieza a obrar de maneras que ni siquiera imaginas. La historia que escuchaste no se trata solo de Él, se trata también de ti. De lo que Dios puede hacer en tu vida, en tu hogar, en tus sueños, cuando decides confiar incluso sin comprender. Lo poco que das puede ser el comienzo de todo lo que Dios está preparando. Ahora entiendes lo que parecía imposible al principio. Ese poquito que dio, ese poquito que parecía pérdida, sacrificio y locura, fue precisamente lo que allanó el camino para todo lo que Dios tenía preparado. El misterio se resuelve aquí, la ofrenda fue la clave de la multiplicación. Y quizás estés a punto de experimentar algo igual de maravilloso. No porque sea fácil, sino porque Dios honra cada paso de fe. Si esta historia te conmovió, sigue con nosotros. Hay otros mensajes que pueden fortalecer tu corazón. Quédate aquí. Dios aún quiere mostrarte mucho.